Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y a una nueva lección de Escuela Sabática donde estudiaremos las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White sobre la lección de Escuela Sabática número 11, titulada Apresado y Juzgado. Les extendemos la invitación para que puedan compartir este audio video con todos sus contactos, amigos, familiares, para que muchas personas también como nosotros puedan aprender de Jesús con mensajes de esperanza. Esperamos leerles en los comentarios todas sus inquietudes, preguntas, compartir los pedidos de oración para que juntos como hermanos en Cristo podamos elevar una plegaria al cielo por cada dificultad, por cada petición, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, tu dirección para que podamos entender y comprender el mensaje que se nos ha de presentar por medio del espíritu de profecía y la lección de Escuela Sabática. Bendice, oh Dios, a cada persona que escucha en el nombre de Jesús. Amén. Sábado 7 de septiembre, apresado y juzgado. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay una declaración que define el propósito del Señor hacia un pueblo corrompido e idólatra. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Tendrá que abandonar Dios a un pueblo, en favor del cual ha hecho algo tan grande, a saber, dar a su Hijo unigénito, la expresa imagen de sí mismo? Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. De este modo, el amor se manifiesta en la forma más maravillosa a una raza rebelde. ¡Qué espectáculo para los ángeles! ¡Qué esperanza para el hombre, ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros! El justo sufrió por el injusto, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, sobre el madero. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Testimonios para los ministros, páginas 245 y 246. Jesús no consideró el cielo como lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. Dejó los atrios celestiales para llevar una vida de vituperios e insultos y para sufrir una muerte ignominiosa. El que era rico en tesoros celestiales inapreciables se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos nosotros ricos. Debemos seguir sus huellas. El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar el mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia y salir con Él a buscar y salvar a los perdidos. Muchos estimarían como gran privilegio el visitar las regiones en que se desarrolló la vida terrenal de Cristo, andar por donde Él anduvo, contemplar el lago junto a cuya orilla le gustaba enseñar, y las colinas y los valles en que se posaron tantas veces sus miradas. Pero no necesitamos ir a Nazaret, ni a Capernaum, ni a Betania, para andar en las pisadas de Jesús. Veremos sus huellas junto al lecho del enfermo, en la choza de los pobres, en las calles atestadas de las grandes ciudades y doquiera haya corazones necesitados de consuelo. El Ministerio de Curación, páginas 72 y 73. Ha de meditarse cuidadosamente sobre la vida de Cristo y estudiarla constantemente con el deseo de entender la razón por la que Él tuvo que venir. Solo podemos formular nuestras conclusiones mediante el escudriñamiento de las Escrituras, tal como Cristo nos ha ordenado hacerlo, cuando dice: «Ellas son las que dan testimonio de mí», Juan 5:39.
podemos encontrar mediante la investigación de la palabra las virtudes de la obediencia en contraste con la pecaminosidad de la desobediencia, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Reflejemos a Jesús, página 124. Domingo 8 de septiembre, inolvidable. Ella, María, había oído hablar de Jesús, de su próxima muerte, y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo, pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. Había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. Y cuando Jesús penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipó del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. El deseado de todas las gentes, página 513 y 514. Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero su corazón había sido siempre carnal. Había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que él era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso, amaba el dinero. Lamentóse con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. Para excusar su codicia, dijo Judas que bien podía haberse vendido aquel ungüento y repartido el dinero entre los pobres. Pero no lo movía a decir esto su solicitud por los pobres, porque era muy egoísta y solía apropiarse en provecho propio de lo que a su cuidado se confiaba para darlo a los pobres. Judas no se había preocupado de la comunidad ni aun de las necesidades de Jesús, y disculpaba su codicia refiriéndose a menudo a los pobres. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás hallara fácil acceso al corazón de Judas. Primeros Escritos, página 165. Sabía Judas cuán ansiosos estaban los príncipes de los sacerdotes de apoderarse de Jesús y ofrecióles entregárselo por unas cuantas monedas de plata. Su amor al dinero lo indujo a entregar a su Señor en manos de sus más acérrimos enemigos. Satanás obraba directamente por medio de Judas y durante las conmovedoras escenas de la última cena, el traidor ideaba planes para entregar a su maestro. Primeros Escritos, página 166. La última cena. También se les ordenó a los israelitas que celebrasen la fiesta de la Pascua como una ordenanza, a fin de que cuando sus hijos preguntaran qué significaba dicho servicio, les relataran su maravillosa preservación en Egipto. Que cuando el ángel destructor salió durante la noche para matar a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de los animales, pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuviera la señal de la sangre en los postes de sus puertas. Y el pueblo se inclinó y adoró, y agradecido por este memorial singular dado para preservar en sus hijos el recuerdo del cuidado de Dios por su pueblo.
La Pascua señalaba hacia atrás a la liberación de los hijos de Israel y también era una señal típica hacia adelante, hacia Cristo, el Cordero de Dios, inmolado para la redención del hombre caído. La sangre rociada sobre los dinteles de la puerta prefiguraba la sangre expiatoria de Cristo y también la continua dependencia del hombre pecador de los méritos de esa sangre para salvarse del poder de Satanás y para la redención final. Cristo cenó la Pascua con sus discípulos justo antes de su crucifixión, y esa misma noche instituyó la ordenanza de la Cena del Señor, que debía celebrarse para conmemorar su muerte. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Pedro le dijo confiadamente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Marcos 14, 27 y 29. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento Cristo miró a Pedro, y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada, en la que se mezclaba la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste, también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Palabras de vida del Gran Maestro, página 118. Jesús miró con compasión a sus discípulos. No podía salvarlos de la prueba, pero no los dejó sin consuelo. Les aseguró que Él estaba por romper las cadenas del sepulcro y que su amor por ellos no faltaría. Después que haya resucitado, dijo: iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26:32. Antes que le negasen, les aseguró el perdón. Después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba. El deseado de todas las gentes, página 628. Martes 10 de septiembre, Getsemaní. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. El deseado de todas las gentes, página 636. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle, a fin de que pudiese beberla. Asegurado del amor de su Padre, vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían. Como resultado de sus sufrimientos, le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás, y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo.
Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. El deseado de todas las gentes, página 643. No podemos tener una fe débil ahora, no podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús, y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance de los que esperan que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en Él su confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio y puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mensajes Selectos, tomo 2, página 418. Miércoles 11 de septiembre. Dejando todo para huir de Jesús. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron, dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. He aquí había dicho: la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16:32. El deseado de todas las gentes, página 646. Jesús quedó solo en manos de la turba asesina. Oh, cómo triunfó entonces Satanás. Cuánto pesar y tristeza hubo entre los ángeles de Dios. Muchas cohortes de santos ángeles, cada cual con su caudillo al frente, fueron enviados a presenciar la escena con objeto de anotar cuántos insultos y crueldades se infligiesen al Hijo de Dios, así como cada tormento angustioso que debía sufrir Jesús, pues todos los hombres que actuaban en aquella tremenda escena habrán de volverla a ver en vivos caracteres. Primeros Escritos, página 168. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo, con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, también hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la Iglesia, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, y se pedía a todos los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes que miraran para vivir. También el Hijo del Hombre debía ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Testimonios para los ministros, página 92. Jueves 12 de septiembre. ¿Quién eres? Pedro siguió a su Señor después de la entrega, pues anhelaba ver lo que iban a hacer con Jesús, pero cuando lo acusaron de ser uno de los discípulos, temió por su vida
y declaró que no conocía al hombre. Se distinguían los discípulos de Jesús por la honestidad de su lenguaje y para convencer a los acusadores de que no era discípulo de Cristo. Pedro negó la tercera vez lanzando imprecaciones y juramentos. Jesús, que estaba a alguna distancia de Pedro, le dirigió una mirada triste de reconvención. Entonces el discípulo se acordó de las palabras que le había dirigido Jesús en el cenáculo y también recordó que él había contestado diciendo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro acababa de negar a su Señor con imprecaciones y juramentos, pero aquella mirada de Jesús conmovió su corazón y lo salvó. Con amargas lágrimas se arrepintió de su grave pecado, se convirtió y estuvo entonces preparado para confirmar a sus hermanos. Primeros Escritos, páginas 169 y 170. Jesús se mantenía manso y humilde ante la enfurecida multitud que tan vilmente lo maltrataba. Le escupía en el rostro, aquel rostro del que algún día querrán ocultarse, y que ha de iluminar la ciudad de Dios con mayor refulgencia que el sol. Cristo no echó sobre sus verdugos ni una mirada de cólera, cubriéndole la cabeza con una vestidura vieja, le vendaron los ojos y le abofeteaban, exclamando: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Los ángeles se conmovieron, hubieran libertado a Jesús en un momento, pero sus dirigentes los retuvieron. Primeros Escritos, página 170. Me alegro de que nuestros sentimientos no son evidencia de que no seamos hijos de Dios. El enemigo os tentará a pensar que habéis hecho cosas que os han separado de Dios y que ya no os ama, pero nuestro Señor todavía nos ama, y esto podemos saberlo por las palabras que ha dejado escritas para casos como estos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios os ama, y el precioso Salvador que se entregó por vosotros no os rechazará porque sois tentados, y habéis vencido en vuestra debilidad. Sigue amándonos. Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba, pero Jesús no dejó a su pobre discípulo. Aunque Pedro se odiaba a sí mismo, el Señor lo amaba, y después de su resurrección lo llamó por su nombre y le envió un amante mensaje. Oh, qué Salvador bondadoso, amante y compasivo tenemos nosotros, y Él nos ama aunque erremos. A fin de conocerle, página 284. Él os ama, Él os cuida, es una bendición para vosotros, y os dará su paz y su gracia. Os dice: tus pecados te son perdonados. Podéis estar deprimidos a causa de dolencias corporales, pero eso no es una evidencia de que el Señor no esté trabajando cada día por vosotros. Os perdonará con abundancia, apropiados de las abundantes promesas de Dios. Jesús es nuestro amigo constante y que no falla, y Él quiere que confiéis en Él. Apartad la vista de vosotros y mirad la perfección de Cristo, a fin de conocerle, página 284. Viernes 13 de septiembre, para estudiar y meditar. Matutina Nuestra Elevada Vocación, 28 de octubre. Cuidado con la confianza propia, página 309. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13:37. Justamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: He aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Lucas 22:31. Cuán verdadera era la amistad del Salvador hacia Pedro, cuán compasiva era su advertencia, pero él se sintió ofendido por la advertencia. Con suficiencia propia, Pedro declaró confiadamente que nunca haría aquello contra lo cual Cristo lo había advertido. Le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Su confianza propia le acarreó su ruina.
tentó a Satanás para que lo tentara y cayó bajo las artes del astuto enemigo. Cuando Cristo lo necesitaba más, se puso al lado del enemigo y negó abiertamente a su Señor. Muchos se encuentran hoy en día a donde se encontraba Pedro cuando, lleno de confianza, declaró que no negaría a su Señor, y debido a su suficiencia propia, caen como fácil presa de los artificios de Satanás. Aquellos que comprenden su debilidad confían en un poder más elevado que el yo. Y mientras contemplan a Dios, Satanás no tiene poder contra ellos. Pero aquellos que confían en el yo son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las precauciones que Dios nos da, hay una caída ante nosotros. Cristo no salvará de las heridas a aquel que se coloca por su voluntad en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente, el que actúa como si supiera más que su Señor, siga en su supuesta fortaleza. Luego viene el sufrimiento y una vida inválida, o tal vez la derrota y la muerte. En la batalla, el enemigo se aprovecha de los puntos más débiles en la defensa de aquellos a quienes ataca. Aquí es donde hace sus asaltos más fieros. El cristiano no debiera tener ningún punto débil en su defensa. Debiera estar protegido por el sostén que las Escrituras dan a aquel que hace la voluntad de Dios. El alma tentada ganará la victoria si sigue el ejemplo de aquel que hizo frente al tentador con estas palabras. Escrito está, puede estar seguro bajo la protección de un así dice Jehová. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos infinitamente porque hemos aprendido más de ti. Gracias, oh Dios, por los mensajes que nos proporcionas, porque nos ayudas a sentirnos más aferrados de tu presencia, y porque también comprendemos lo necesario del plan de la salvación y la redención de la raza caída. En tus manos ponemos a cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada petición de oración, por cada dificultad que se pueda tener en este momento, para que conforme a lo que deseas y a tu voluntad sea contestado. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.